Paz, hermanos y amigos, les invito para que doblemos las rodillas y pidamos la bendición al Todopoderoso. Oremos. Padre Todopoderoso, te agradecemos porque tú nos das la vida, la salud y ante todo el deseo de obedecer a tus mandatos y hacerlo con amor, con gratitud. Aquí nos tienes, delante de ti, y te pedimos que nos ayudes para que podamos gozarnos en la meditación de tu palabra y que ella cumpla su cometido de alimentar nuestro espíritu, de abrir nuestra mente para entender de mejor manera tu santa voluntad. Si en algo te hemos ofendido, que tú tengas misericordia de todos y nos perdones. En tus manos de amor nos encomendamos, en el nombre precioso de tu amado Hijo Jesucristo. Amén. Bien, hermanos, esta mañana tenemos la lección número 8, que lleva por título Amonestación de Dios a los principales de Israel. Los objetivos de nuestra lección son analizar la amonestación de Dios a los principales de Israel por no atender las necesidades del pueblo. Esto lo veremos especialmente en los comentarios y preguntas. Considerar el juicio que anunció Jehová por la perversión de los principales de Israel. Estudiar el juicio sobre todos los reyes del mundo que hacen mal uso del poder que Dios les da, lo cual vamos a comentar a través de los diferentes párrafos que estaremos leyendo. Lo importante es que como nuestra lección, el título general es Dios abomina la injusticia. Y el deber de la iglesia, como lo veremos también, es siempre estar atentos para orar por aquellos que están en eminencia. La iglesia, un pueblo a quien Dios le ha dado sabiduría, no es ajeno a los acontecimientos del país donde vive. En este caso nosotros vivimos en Guatemala, los hermanos de Maryland viven en Estados Unidos, otros viven en El Salvador, bueno, y cuántas iglesias esparcidas a través del mundo, en México, Tapachula, bueno, pero cada iglesia, dependiendo del lugar donde vive, no ignora, hermanos, no es ajena a los acontecimientos políticos, económicos, fenómenos naturales que se dan en nuestra sociedad. Pero ese conocimiento que percibimos nos permite también que cuando oremos con entendimiento. Hay ciertas cosas que vemos, por ejemplo, en los gobiernos que no nos parecen, pero eso no nos va a inducir a rebelarnos, sino que nos va a inducir para que oremos correctamente delante de Dios, sabedores de que Dios puede escuchar la oración de su iglesia para que las cosas cambien en una sociedad o que mejoren y ante todo que se preserve la existencia del pueblo de Dios, que lo guarde y lo proteja y proteja la sociedad donde vivimos. Siendo así, vamos a dar inicio con el primer párrafo y dice así: cada estado, para ejercer su soberanía frente a otros estados y para dirigir políticamente a la población, se organiza a través de distintas formas de gobierno, a través de sistemas democráticos donde al menos en teoría los gobiernos son elegidos por el pueblo.
En otros casos, que son los menos, el sistema que predomina es la dictadura totalitaria, donde quien ejerce la figura de dictador impone su autoridad mediante el uso de la violencia y las armas, como sucede, por ejemplo, en Venezuela, Cuba, Corea del Norte, podemos hablar también de China y otros países más. Hay países cuyo sistema de gobierno es monárquico, es decir, que la principal figura de autoridad es la de un rey, como el caso del Reino Unido, de la Gran Bretaña e Irlanda del Norte o Arabia Saudita. Otros son republicanos, donde el jefe de Estado es un funcionario público elegido por el pueblo directamente o a través de un parlamento, como ocurre en el caso de Israel. Recordemos que al analizar la historia en la Sagrada Escritura, después del diluvio, el mundo se volvió a poblar, o sea, la tierra se volvió a poblar por medio de los hijos de Noé, Sem, Cam y Jafet, y empezaron a ocupar diferentes partes de la tierra hasta llegar a la América y todos los continentes que hoy conocemos. En cuanto a Israel, siempre ha sido un sistema de gobierno, primeramente a través de un sistema totalmente teocrático, como fue con Moisés. Posteriormente fueron jueces, luego el sistema monárquico y ahora, como ya vimos, pues es un sistema parlamentario, pero siempre bajo la supervisión de Dios. Pues algo similar ocurre con el mundo, porque Dios ha permitido que las naciones se organicen políticamente. Claro, Dios permite, da esa libertad para que las naciones se organicen, pero siempre el Todopoderoso esté atento para evitar que las naciones, a través de los políticos, vayan a traspasar ciertas líneas rojas que el Señor tiene marcadas y donde ya no permite. Es cuando Él quita, como dice la Sagrada Escritura, Él quita y pone reyes. Vamos a ver un caso en el mismo Israel, en primer libro de Samuel, capítulo 8, cuando el pueblo pidió rey, dice así, esto que vamos a leer, que se aplicó para Israel, luego lo vamos a aplicar para el mismo mundo. Y dice, y descontentó a Samuel esta palabra que dijeron, danos rey que nos juzgue. Y Samuel oró a Jehová. Y dijo Jehová a Samuel, oye la voz del pueblo en todo lo que te dijeren, porque no te han desechado a ti, sino a mí me han desechado para que no reine sobre ellos. Esto que pasó en Israel, pues es lo que Dios ha permitido que pase en el mundo. Cada sociedad elige el sistema de gobierno que mejor le parece. El Reino Unido desea tener un rey, pues es lo que el pueblo quiere. Otros pueblos quieren tener, no es que lo quieran así, por ejemplo, quieren tener dictaduras, o sea, no es que lo quieran totalmente, sino que lo permiten. Pues cada sociedad se organiza de la forma en que mejor le convenga. En el caso de Guatemala, leamos en el siguiente párrafo, en el caso de Guatemala, nuestra constitución política establece que somos una república democrática y representativa. La soberanía la ejerce el pueblo, quien la delega en los tres organismos del Estado, ejecutivo, legislativo y judicial. Tenemos también órganos de control político como el Tribunal Supremo Electoral y órganos de control jurídico administrativo como el Ministerio Público y la Contraloría de Cuentas, entre otros. Todas estas instituciones
trabajan coordinadamente con funciones bien definidas para el bienestar del país. Israel, nuestro hermano mayor, es un Estado con una democracia parlamentaria formado por los poderes legislativo, ejecutivo y judicial, y al igual que en Guatemala, el sistema de gobierno se basa en la separación de poderes. Por supuesto, las leyes están muchas veces bien redactadas. Ahora, otra cosa distinta es la aplicación de esas leyes. Como lo veremos adelante, la buena aplicación de las leyes se ve interrumpida por factores que son ajenos directamente a la ley, como es el caso de la corrupción o la interferencia de otros países. Ejemplo, en Guatemala no existe la pena de muerte, aunque en teoría existe, pero no existe por la interferencia, por ejemplo, de los países europeos, que se consideran una sociedad avanzada culturalmente y jurídicamente, y entonces influyen en países como Guatemala para que quiten la pena de muerte, olvidándose ellos que en su momento vivieron una situación de delincuencia semejante a la que vive Guatemala y que en ese momento tuvieron que aplicar todos los países europeos penas drásticas. Ya cuando la situación se calmó, entonces modificaron sus leyes, pero quieren aplicar en Guatemala algo que de momento en Guatemala no se puede aplicar porque la delincuencia está desbocada totalmente. Por eso es de que la palabra de Dios nos manda en 1 de Timoteo, capítulo 2, aquí entra la iglesia. 1 de Timoteo, capítulo 2, y vamos a leer el versículo 1 y 2. Amonesto pues, ante todas cosas, que se hagan rogativas, oraciones, peticiones, hacimientos de gracias por todos los hombres. Dice, por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Ahí entra el papel de la iglesia. Orar, hermanos. ¿Por quiénes? Ya vemos que el gobierno de un país no lo ejerce o no está representado solamente por un hombre, sino que es un sistema de gobierno. Por ejemplo, en Guatemala está el presidente del organismo ejecutivo, el presidente del organismo legislativo, el presidente del organismo judicial. Hay otras instituciones encargadas de aplicar justicia, como el Ministerio Público, la Contraloría General de Cuentas, en fin. Entonces están los ministros de Estado. Entonces, cuando el apóstol Pablo se refiere a que hagamos oración por los que están en eminencia, estamos hablando de orar por todos aquellos que ocupan cargos que de una manera u otra inciden positiva o negativamente en la vida de una nación. Un ministro honesto, honrado, puede hacer mucho por Guatemala. Un ministro deshonesto y corrupto puede acarrear problemas a toda una nación. Entonces ahí es donde entra el deber de la iglesia, orar, porque Dios va a escuchar la oración de su pueblo. He ahí por qué la iglesia mantiene esa postura, no vamos a decir neutral, no vamos a decir eso, sino que mantiene una postura de obediencia al Todopoderoso. Porque sabemos que arriba de todo está el Señor y la misión que nos ha dado como iglesia es que oremos y que no nos preocupemos, no que no tomemos en cuenta lo que pasa en un país, sino que no nos preocupemos, porque el control total lo tiene el Todopoderoso y hay cosas que definitivamente puede hacer que no se resuelvan mientras estemos con vida
o que la gente que comete errores no sea juzgada en este tiempo, pero Dios, hermanos, en el juicio final, ahí todos vamos a comparecer y Él va a dar a cada uno según su obra. Eso es lo que Dios quiere, que nosotros tengamos esa altura espiritual, porque con ello la iglesia no va a caer ni en polarizarse, ni en ser una iglesia resentida, sino que va a ser feliz, va a vivir en paz, pero tampoco ajena a lo que acontece en nuestro país. Como Dios nos guarda, pues no me importa que estén matando mujeres. Como Dios nos guarda, no nos importa que haya niños desnutridos, no nos importa que haya gente aguantando hambre. Claro que nos importa, hermanos. No somos políticos partidistas, pero como la política precisamente es la multiplicación de ideas y dentro de esas ideas participa la iglesia con sus oraciones y con todo aquello que pueda contribuir, especialmente en el caso de la iglesia de Dios, su contribución es muy importante en la vida de un país porque está brindando el alimento espiritual, está brindando la doctrina de nuestro Señor Jesucristo, que si una persona acepta esa doctrina preciosa y acepta al Señor, pues su vida va a dar un giro dramático, favorable en su vida espiritual e incluso en su vida material. Siguiente párrafo. Como pueblo de Dios, sabemos que sin importar el sistema de gobierno, es Dios quien permite que determinadas personas dirijan a las naciones. Los buenos gobernantes propician a través de sus políticas bienestar y desarrollo para sus habitantes. En los países desarrollados hay mejores condiciones económicas. La expectativa de vida es mayor. La sociedad tiene acceso a mejores oportunidades de estudio, trabajo, salud, seguridad y justicia. Paradójicamente, es en esos países donde prevalece el libertinaje, hay mayor consumo de drogas, altas tasas de divorcios, mayores índices de suicidio en la población joven y todo incide en que no haya interés por las cosas de Dios. Miren, parece contradictorio. Países como Estados Unidos, los países europeos, donde hay mayor bienestar para la sociedad, las pistas donde circulan los vehículos, hay un sistema hospitalario 100 veces mejor que el de Guatemala, por ejemplo, sistema de educación, pero paradójicamente hay donde hay más divorcios. En Guatemala andamos en un 20% en el índice de divorcios, mientras que en Estados Unidos y en Europa es arriba del 60%. En Guatemala hay suicidios, pero el número de suicidios en Guatemala es bastante menos, mínimo en comparación con los suicidios que ocurren en los países avanzados. Otra cosa, en esos países avanzados el materialismo los ha envuelto tanto que el interés por las cosas de Dios pues es prácticamente nulo. Bueno, pero siempre tiene que existir un balance, ¿verdad, hermanos? Entonces miremos, por ejemplo, dice Ezequiel capítulo 16 y versículo 49, no nos debe de extrañar que en los países avanzados es donde hay mayor suicidio, mayor divorcio, mayor libertinaje, mayor consumo de drogas y todas esas cosas, porque no es algo nuevo. Sucedió en las civilizaciones antiguas, en los reinos antiguos, en los imperios de ayer. A todos nos es familiar el nombre de Sodoma y de Gomorra, Adma y Zeboín. ¿Qué pasó con esas potencias, con esas ciudades-estado? ¿Qué pasó con ellas? Pues como fueron ciudades que vivieron en lugares fértiles cerca del Mar Muerto, ahí hubo abundancia de alimentos, hubo prosperidad material, pero eso lo llevó
precisamente a lo que ocurre con las naciones avanzadas de hoy, al libertinaje, al pecado. Vamos a leer en Ezequiel capítulo 16 y versículo 49. Ezequiel capítulo 16 y versículo 49. Nos dice así: He aquí que esta fue la maldad de Sodoma, tu hermana, soberbia, hartura de pan y abundancia de ociosidad tuvo ella y sus hijas, y no corroboró la mano del afligido y del menesteroso. ¿Qué pasó con ellas? Fue la abundancia de pan. Entonces todo ello lo llevó al ocio. El ocio lo llevó al pecado. El pecado lo llevó a que Dios mandara un juicio con fuego y azufre. ¿Y no es eso lo que pasa en nuestro tiempo? Pongamos otro ejemplo. ¿Qué sucedió con Babilonia? Babilonia, catalogada en las profecías como la cabeza de oro, aquel imperio tuvo tanta abundancia de oro, de plata, alimento, ganado, todo. Pero llega un momento en que esa misma abundancia los hace fracasar porque no se buscan las cosas de Dios o lo espiritual, sino el libertinaje. ¿Qué sucedió la noche en que cayó el imperio babilónico? Pues que el rey Belsasar había convocado a más de 1000 príncipes y mandaron a traer las copas y vasos de oro que se habían traído de Jerusalén, que se habían llevado de Jerusalén, y usaron esos vasos santos para beber vino, para hacer el libertinaje, el banqueteo. ¿Pero qué pasó? Fue ahí cuando el Todopoderoso a través de una mano escribió y nadie pudo interpretar hasta que Daniel el profeta le anunció a Belsasar que esa noche allí terminaba su reinado, y así sucedió. ¿Qué sucedió en Roma, hermanos? Lo mismo. ¿Qué pasó en Francia? En Francia la situación económica estaba difícil, escasez de alimentos, la gente no tenía mucho para comer, como está pasando por ejemplo en Venezuela. Pero ¿qué pasó en Francia? Mientras el pueblo se moría de hambre, los reyes se daban aquellos grandes banquetes y vino el final. Así ha sido siempre, es una repetición. ¿Qué pasa en nuestro tiempo? Una nación conservadora anda viendo más en lo espiritual que en el libertinaje. ¿Pero qué nos ha traído el libertinaje? Que ya la gente no tiene en qué entretenerse y por esa razón la humanidad está volviendo loca. Hay gente que dice que ella se considera un perro y la ley dicen, pues si considera perro, pues que sea un perro. Y nos ha llevado al homosexualismo, al lesbianismo, al fetichismo, a las parejas swinger, un descontrol, hermanos, total. Pero lo peor, que los gobiernos lo aprueban. Y estamos en tal grado de degeneración, de degradación moral en la sociedad del mundo actual, que ya hay primeros ministros gay, presidentes gay. Bueno, ahí entra una cuestión contradictoria dentro de la palabra de Dios. Pero si Dios abomina a los gay como tal, ¿por qué permite que lleguen a presidentes? Bueno, porque el hecho de que permita no quiere decir que Dios esté de acuerdo con actitudes o pecado de los gobernantes, sino que da esa libertad para que la sociedad elija siempre bajo la tutela del Todopoderoso, que como decimos, cuando se marca una línea roja y se traspasa, entonces viene la intervención del Todopoderoso para que lo entendamos, ¿verdad? No es que Dios esté de acuerdo con esa clase. Dios no va a estar de acuerdo con un presidente que esté, por ejemplo, fomentando el homosexualismo o autorizando matrimonios entre personas del mismo sexo. No, no, eso no, Dios nunca va a estar de acuerdo porque la palabra de Dios es muy clarísima. Y eso es lo que hace la iglesia de Dios, pregonar la doctrina, dar a conocer lo que dice la palabra de Dios. Sigamos. Dice así el siguiente párrafo.
En los países pobres como Guatemala hay pocas oportunidades de trabajo, poco acceso a educación y salud. Los indicadores de desnutrición infantil crónica son alarmantes. Y todo eso se agrava con la corrupción, que lamentablemente ha penetrado en la mayoría de instituciones públicas, donde muchos funcionarios y empleados se enriquecen descaradamente a costa de la pobreza del pueblo. La postura de la Iglesia de Dios ante los abusos y delitos cometidos por los gobernantes es la que nos ordena el Señor a través de su palabra: no escandalizarnos ni tomar partido, pues sabemos que alto está mirando sobre alto y uno más alto está sobre ellos. Nuestra responsabilidad es orar, pues entendemos que el Todopoderoso es quien les pedirá cuentas de sus actos. Ahí es donde decimos, la iglesia no es ajena, hermanos, porque el grado de descaro es tal que prácticamente la sociedad toda está enterada. Y la iglesia pues no va a cerrar los ojos, no, no, no. Claro que hay corrupción, claro que hay descaro para robar. Pero ¿qué nos manda la Sagrada Escritura? A que oremos, pero no nos manda, hay que también aclarar esto a la iglesia para que no vayamos a entrar en confusión. Cuando la Sagrada Escritura nos manda a que oremos por los que están en eminencia, es para pedirle a Dios que toque el corazón de los funcionarios para que actúen correctamente. No vamos a ver, Señor, te pedimos por el funcionario que qué barbaridad lo que está robando. Bueno, tú lo has puesto, pues que siga robando. No, eso no es así, sino que vamos a orar porque Dios les dé sabiduría. Por ejemplo, en Guatemala, un país pobre, estamos esperando, la iglesia sigue orando, hermanos, pues que esperamos el momento en que llegue un gobierno que por fin inicie unas obras ambiciosas de infraestructura como para darle trabajo a la gente y que se vea que es el inicio de que vamos a entrar al desarrollo con carreteras, autopistas, porque eso va a permitir que bajen los costos para el traslado de los productos agrícolas o para que entren los contenedores de otros países, pero todavía no se da, no se da. Pero sigamos orando porque en Guatemala por fin hayan suficientes hospitales para que se atienda la salud del pueblo, para que haya suficientes instituciones, para que ya no hayan tantos niños desnutridos. Es que, hermanos, no tenemos idea de la cantidad de niños desnutridos que hay en Guatemala. Lo peor, que cada gobernante, cuando es candidato, engaña la ilusión de nuestra gente que se muere de hambre porque promete que va a combatir la desnutrición, pero cuando llega el poder, pues los intereses son otros. Eso la iglesia no lo ignora, hermano. Entonces, oremos, porque si la iglesia nos unimos todos en oración, como compete, según el mandato de la palabra de Dios, entonces nosotros vamos a contribuir, porque Dios va a escuchar nuestra plegaria, porque en la tranquilidad y en el bienestar material de la nación de Guatemala también va a estar la tranquilidad de la iglesia. Hoy en día evangelizamos, pero no es tan fácil, hermanos, por las condiciones políticas y de seguridad que prevalecen en el país. Es ahí donde tenemos que encontrar un punto de equilibrio para que la iglesia propiamente en Guatemala pueda evangelizar, porque ahora es más fácil evangelizar como lo estamos haciendo a través de las redes sociales, a través del internet, que ir uno a una comunidad donde la situación está tan complicada que a la misma iglesia le cuesta evangelizar. Pasemos al último parrafito. Empezamos ya con Israel. A los reyes de Israel, el Señor les mandó que hicieran una copia de la ley que debían leer todos los días, para que aprendieran a temer a Jehová y gobernaran justamente, sin tomar dominio sobre el pueblo como lo hacen los dictadores de este tiempo, sino procurando el bienestar de Israel. ¿Qué debía de hacer el rey según la orden que está escrita en Deuteronomio? Denle una copia de la ley al rey y que la lea todos los días.
para que Él pueda juzgar justamente al pueblo y que no vaya a cometer arbitrariedades. Pero ¿qué hacen los dictadores y los presidentes corruptos de este tiempo? No leen la palabra de Dios. Leen a Maquiavelo, al príncipe de Maquiavelo, porque él da ideas de que si el enemigo, el opositor está molestando, es mejor eliminarlo. O sea, esas ideas, por eso se llaman ideas maquiavélicas, ¿verdad? Eso es lo que hace. Y por eso se mira de repente tanto divisionismo en el país, porque los políticos saben cómo actuar para mantener a una sociedad dividida y con ello salirse con la suya en sistemas de corrupción y de malos gobiernos. Pero la iglesia no cae en esa trampa, sino que la iglesia, su postura siempre va a ser orar. Porque en todas partes, en el sistema burocrático de Guatemala, hay empleados honestos, honrados. Hay funcionarios honrados que quieran servir al pueblo de Guatemala. Siempre van a haber. Entonces, oremos por todos ellos y oremos en general por todos para que Dios actúe a manera de que tengamos una administración responsable para que se ocupe de las cosas que van a favorecer al pueblo. Porque esa es nuestra lección en esta mañana. Va orientada a Israel, pero para llegar a Israel tenemos que hablar de lo que pasa en una sociedad para entender mejor la voluntad de Dios. Ahora sí, pasemos al comentario 1. En Israel, quienes ocuparon el más alto cargo para dirigir la nación fueron primero los jueces. Estamos ya fuera de Moisés, ¿verdad? En el sistema teocrático. Luego los reyes, a quienes Dios permitió por petición del mismo pueblo. Leamos Jueces 2, Jueces capítulo 2. Vamos a leer el versículo 1, versículo 2. Y el ángel de Jehová subió de Gilgal a Bochim y dijo: yo os saqué de Egipto y os introduje en la tierra de la cual había jurado a vuestros padres, y dije: no invalidaré jamás mi pacto con vosotros, con tal que vosotros no hagáis alianza con los moradores de aquesta tierra, cuyos altares habéis de derribar, mas vosotros no habéis atendido a mi voz. ¿Por qué habéis hecho esto? Versículo 16. Mas Jehová suscitó jueces que los librasen de mano de los que los despojaban. Siempre ha velado por su pueblo. Pero los jueces les dijo: juzguen justamente, no hagan alianza con las otras naciones. No se trata de no hacer alianza en el sentido del comercio, en el sentido del intercambio que pueda favorecer a dos naciones como se da en la actualidad, sino que iba orientado al aspecto religioso. No vayan a hacer alianza con las otras naciones, porque esas otras naciones son adoradoras de dioses falsos. Es lo que sucede hoy en día con la iglesia de Dios. El Señor nos manda que no hagamos alianza con el mundo, pero no se trata de una alianza literal, porque tenemos intercambio con el mundo. En primer lugar, seguimos perteneciendo al mundo, pero Dios nos guarda del mal. Trabajamos, estudiamos con diferentes clases de personas, con diferentes ideologías religiosas, con diferentes tendencias políticas, pero lo que el Señor nos veda es que vayamos a hacer una alianza donde resultemos involucrados, como se le prohibió a Israel, en aspectos idolátricos. Ya se acerca el día del carnaval y todas esas cosas que ya pasaron, como la Navidad. Todo eso, Dios no quiere que participemos en esas cosas, porque de ahí venimos. Y ahora quiere que guardemos las cosas para que vivamos en paz con nosotros mismos, en paz con Dios e incluso en paz con la misma sociedad donde estamos residenciados.
Ya leímos 1 Samuel donde nos habla de que él le dijo al pueblo a Samuel que aceptara la petición del pueblo de que tuvieran reyes. Entonces vamos a pasar al comentario 2. En Israel hubo buenos jueces y reyes. En la carta a los Hebreos 11:32 encontramos nombres de varones, de varios jueces y el rey David que quedaron de ejemplo por ser varones llenos de fe. Vamos a ver Jueces 3, 10 al 11. Y el Espíritu de Jehová fue sobre él. Está hablando de Otoniel, el juez Otoniel. Y el Espíritu de Jehová fue sobre él, y juzgó a Israel, y salió a batalla. Y Jehová entregó en su mano a Chusán Risataim, rey de Siria, y prevaleció su mano contra Chusán Risataim. Y reposó la tierra 40 años, y murió Otoniel, hijo de Cenez. ¿Qué provoca o qué provocó en Israel la participación de un varón que se preocupó por el pueblo? Otoniel. Bueno, hermanos, miren lo que dice el versículo 11. Reposó la tierra. Quiere decir que la tierra de Israel se mantuvo en paz, prosperó, el enemigo se mantuvo bajo control. No hubo problemas. Miren lo que trae un varón que, como Otoniel, que juzgó con justicia a Israel. Miren, ya nos menciona a Siria. O sea que Siria ha sido enemigo de Israel desde la antigüedad, lo sigue siendo hoy. Pero veamos, pues, aquel juez provocó tranquilidad en el pueblo 40 años, 4 décadas, una generación. Vamos a ver en Jueces 4 y versículo 4. Y gobernaba en aquel tiempo a Israel una mujer, Débora, profetisa, mujer de Lapidot. ¿Pero qué podemos hablar de Débora? Una mujer llena de fe, temerosa de Dios, que durante Dios la mantuvo como una mujer que asesoró al general del ejército de Israel. Hubo también tranquilidad, hubo también paz, porque los enemigos quedaron vencidos. Y de la misma manera, nos interesa que leamos el versículo 31 de Jueces capítulo 5. La última parte, el versículo 31. Jueces 5, 31, la última línea. Y la tierra reposó 40 años. Fíjense, hermanos, ya casi un siglo, eran 40 más 40, 80 años de paz. 2 generaciones viviendo en paz, porque los que gobernaron fueron honestos, fueron honrados, ante todo fueron una mujer y un hombre llenos de fe, de temor a Dios. Entonces, eso es lo que contribuye. Fueron 80 años. Pasemos leamos en Hebreos 11 y versículo 32, donde nos da testimonio de otros varones llenos de fe. 11:32, hablando de hombres y mujeres de fe. ¿Y qué más digo? Porque el tiempo me faltará contando de Gedeón, de Barak, de Samsón, de Jefté, de David, de Samuel y de los profetas. ¿Qué generaron esos varones en Israel? Progreso, paz, prosperidad y ante todo, temor a Dios. Cada vez que juzgaba un rey en Israel que era bueno, o cuando gobernó un juez que era temeroso de Dios, Israel vivió su época de oro. Halló gracias delante del Todopoderoso.
Dios los hizo prosperar. Dios mantuvo sosegados a los enemigos. Bueno, también nosotros aprendamos, porque en nuestra vida particular, como iglesia, como familia, o cada uno en lo particular, pues tenemos que aprender a tener esa fe de aquellos varones, ser imitadores, dice la palabra de Dios, de ellos, para que también seamos prosperados en todo, que en todo nos vaya bien. Dios no quiere, hermanos, que estemos sufriendo. Recuerden que el apóstol Pedro dice, si es necesario, dice, Él nos hace caer en situaciones bastante dramáticas, pero porque Él no quiere que nosotros nos vayamos a perder. Pero si estamos actuando correctamente, pues van a venir pruebas, pero esas pruebas van a ser provocadas por el Todopoderoso para que crezcamos espiritualmente. Pero también tenemos que reconocer que Dios nos brinda épocas a veces largas, donde todo es bueno, no tenemos conflictos, no tenemos enfermedades. Dios nos permite, hermanos, bastante tiempo en que tenemos paz, no tenemos ningún problema, de tal manera que cuando venga el problema, pues tenemos que ser agradecidos con Dios, porque tantas cosas buenas que nos da son muchas más las bendiciones y los días de paz que los momentos de aflicción y de conflicto que podamos tener cada uno en nuestra vida. Pero nosotros también a través de nuestro testimonio y nuestra conducta vamos a influir para que nuestra vida sea llena de paz o también sea llena de conflictos y de enfermedades. 3. Comentario 3. Imitemos la fe de los buenos gobernantes de Israel, pues la autoridad que Dios les dio la usaron para bien, ya que actuaron con justicia. Hebreos 6 y versículo 12. Que no os hagáis perezosos, más imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. Eso es lo que tenemos que hacer. Entonces vamos a ser una iglesia próspera. De hecho, somos una iglesia próspera, hermanos, tanto en lo material como en lo espiritual. No estamos hablando de grandes riquezas, no estamos hablando, no, hermanos, pero la iglesia de Dios es próspera. Eso cada uno de ustedes como miembro de la iglesia lo puede testimoniar. Comemos los 3 tiempos, Dios nos bendice grandemente, pasamos mucho tiempo sin enfermarnos, no tenemos conflictos, tenemos paz. Vamos a ver en comentario 4. En Israel también hubo malos jueces y reyes, a quienes el Señor castigó porque no cumplieron con gobernar a Israel conforme al mandamiento que Dios les dio. Los hijos de Samuel fueron desaprobados por el pueblo porque no siguieron el ejemplo de su padre. 1 Samuel 8, 1 al 3. Veamos otros ejemplos. 1 Reyes 21, 25. Bueno, ahí ya entramos en aspectos negativos en la vida de Israel, que nos sirve de ejemplo también. Hubo buenos reyes, hubo buenos jueces. Lamentablemente, también hubo malos jueces y también hubo malos reyes. Ahí actuaba el Todopoderoso. Vamos a ver en el primer libro de Samuel, capítulo 8, versículos 1 al 3. Nos dicen así estos versículos. Y aconteció que habiendo Samuel envejecido, puso sus hijos por jueces sobre Israel. Y el nombre de su hijo primogénito fue Joel, y el nombre del segundo, Abia. Fueron jueces en Beersheba. Versículo 3. Mas no anduvieron los hijos por los caminos de su padre. Antes se ladearon tras la avaricia, recibiendo cohecho y pervirtiendo el derecho. Eso hicieron los hijos de Samuel. ¿Cómo fue Samuel? Un hombre recto,
que sirvía a Dios desde el vientre prácticamente de su madre, porque fue petición de Ana. Un varón que desde niño, ya de niño le habló el Todopoderoso. Samuel, Samuel. Pero ¿qué pasó con sus hijos? Bueno, hermanos, no salieron como él. Y él los puso por jueces porque él ya estaba cansado, ya había envejecido. Pero ¿qué sucedió? Los hijos empezaron por la avaricia a recibir cohecho y pervirtieron el derecho. Eso no le agrada al Todopoderoso, hermanos, ¿verdad? Porque pervertir el derecho es darle justicia a un impío, justicia entre comillas, ¿verdad? O sea, darle la razón a un impío y condenar a un inocente. Eso no le agrada a Dios. ¿Por qué? Porque es pervertir, corromper el derecho. Y eso no le agrada al Todopoderoso. Por eso los ancianos se juntaron y le dijeron a Samuel, versículo 5, y dijéronle, he aquí, tú has envejecido y tus hijos no van por tus caminos. Eso fue lo que provocó que el pueblo pidiera rey. Y como la situación se daba, se prestaba, pues entonces dijo el Todopoderoso a Samuel, oye al pueblo, están pidiendo rey, dale rey. No hubo forma de defender a aquellos jueces que estaban actuando de manera mala, tanto que recuerdan ustedes que Dios juzgó a aquellos jueces por no haber actuado justamente. Veamos otro ejemplo. Primero Reyes 21 y versículo 25. Pasamos al asunto de los reyes. A la verdad, ninguno fue como Acab, que se vendiese a hacer lo malo a los ojos de Jehová, porque Jezabel, su mujer, lo incitaba. Versículo 26. Él fue en grande manera abominable, caminando en pos de los ídolos, conforme a todo lo que hicieron los amorreos, a los cuales lanzó Jehová delante de los hijos de Israel. Fíjense que aquel varón Acab, él recibía cohecho, actuaba arbitrariamente como cuando le intentó quitar, bueno, y de hecho se la quitó a la fuerza, incluso dándole muerte a aquel varón que no le quiso vender su viña. Cometió demasiadas injusticias. Sin embargo, prestemos atención que lo que Dios pone en primer lugar, dice el versículo que acabamos de leer, el versículo 26, él fue en gran manera abominable, caminando en pos de los ídolos. Adorar otros dioses, adorar muñecos de palo, de yeso, de metal, eso es lo que lleva a un pueblo a que ofenda a Dios. Y de ahí, de la idolatría, nacen otros pecados como la fornicación y todo lo demás. Miren qué interesante leer esto, hermanos. ¿Por qué? Porque una gran parte de la humanidad en nuestro tiempo está siendo inducida por un poder religioso romano que induce a la gente a que cada día no se conforma con tener ya miles de ídolos, sino que los induce a más, queremos más ídolos. Ya murió otro fulano, hagámoslo santo. Murió otro, hagámoslo santo. Más, que la gente tenga suficientes muñecos de madera para que le pongan veladores y oren por él, engañando a la gente de que esa gente muerta como ídolo puede interceder ante Dios. Hermanos, eso es una abominación total. No tenemos miedo de decirlo, nunca ha tenido miedo la iglesia de decirlo, ni siquiera en la época de la Inquisición, siempre fue lo que pregonó. Dios abomina la idolatría, es lo que está pasando en nuestro tiempo. Si alguien nos oye, tiene que abrir los sentidos
O si mañana ve un video, tiene que abrir los sentidos porque Dios aborrece la idolatría, hermanos. Él quiere que lleguemos a Él, pero conforme lo que está establecido en la palabra de Dios, a través de su Hijo, sin ningún tipo de imágenes. Por eso Él fue claro en decir, vamos a leerlo mejor en el Evangelio de Juan, capítulo 4 y versículo 23. Mas la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Dios es espíritu, no lo vemos. Él existe, pero nosotros somos materia. Y entonces, como materia, tenemos que adorarlo en espíritu, no a través de la materia. Él no le gusta que nosotros veamos hacernos una imagen de Él a través de una cosa material, porque Él no es materia, Él es espíritu. Entonces vamos a adorarle como adoró Ana, por ejemplo, donde la encontró el sumo pontífice llorando, ella llorando, y dijo, bueno, ¿esta mujer será que está ebria? No, no estoy ebria, le dijo, yo estoy orando, pero estaba orando en el pensamiento. Si usted quiere orar solo con el pensamiento, dobla usted, doblo yo mis rodillas y oramos solo mentalmente, eso es en espíritu. O bien podemos orar en espíritu a manera que nuestras propias palabras se escuchen, pero eso es orar en espíritu. Él no quiere, por eso el mandamiento es clarísimo, hermano, no te harás imagen. Ahora ya, claro, Roma inventa excusas, no, es que no se adora, se le reverencia. No, pero es que no se adora. Hermanos, los dogmas de la iglesia de Roma son clarísimos. Hay concilios donde han puesto como dogma y donde instan a los sacerdotes a que promuevan la adoración de las imágenes, así claramente la adoración de las imágenes, porque son las que interceden ante Dios por el hombre. Qué abominación, hermanos. ¿Y el sacrificio de Cristo, hermanos? Quiere decir que aquel hombre pecador que murió tiene más poder y más valor que Jesucristo, porque le están pidiendo a Él para que interceda ante Dios, cosa que es mentira, por supuesto, ¿verdad? Porque aquel ídolo, cuando estuvo en vida y ya murió, ahora está en el polvo, hecho polvo. No, hermanos, he ahí el temor de la iglesia. Nosotros tengamos temor de Dios, orémosle a Dios en espíritu y entremos a Él a través de su amado Hijo, que es el único mediador entre Dios y los hombres. No hay otro. Cualquier oración que se haga es abominable, hermanos. Así pongamos 1000 flores, pongamos esto, lo otro. Es abominable. Y eso es lo que hacían los malos jueces y los malos reyes. Inducían al pueblo a la idolatría y eso no le gustaba a Dios. 5. Los malos gobernantes caen en la corrupción y cometen muchos delitos para enriquecerse y perpetuarse en el poder sin importarles el perjuicio que le hacen a su pueblo. El caso de Venezuela es notorio en este tiempo, pues siendo una nación con una de las mayores reservas de petróleo en el mundo, algunos dicen que es la mayor reserva, tiene una población en condiciones de miseria que contrastan con su riqueza. Comente Miqueas 3, 1 al 4 respecto de las palabras duras del Altísimo contra los príncipes de Israel. Miqueas 3, 1 al 4. Y dije, oíd ahora, príncipes de Jacob y cabezas de la casa de Israel. ¿No pertenecía a vosotros saber el derecho? Es una pregunta. Como que el Señor le pregunte a su iglesia, bueno, ¿y ustedes no les corresponde conocer la doctrina de Jesucristo? Claro que nos corresponde. No pueden decir, no, Señor, es que yo no sabía qué es eso. Claro que conocemos la doctrina de Jesucristo. Sigue diciendo,
que aborrecen lo bueno y aman lo malo, que les quitan su piel y su carne sobre los huesos, que comen asimismo la carne de mi pueblo y les desuellan su piel de sobre ellos y les quebrantan sus huesos y los rompen como para el caldero y como carnes en olla. Entonces clamarán a Jehová y no le responderá. Antes esconderá de ellos su rostro en aquel tiempo por cuanto hicieron malvadas obras. Eso le dijo el Señor a los principales de Israel. ¿Por qué? Porque no solo los explotaban, sino que además de eso les comían su carne. Esta solo es una expresión, hermanos. Pero ¿qué pasaba en realidad? Que les quitaban sus propiedades, les quitaban su patrimonio a través de actitudes arbitrarias o engañándolos. Lo que pasa en la actualidad, hermanos, ¿qué sucede? Miren cuántos falsos maestros le piden al pueblo que le lleve y le lleve. Bueno, y la gente sencilla va a dejar su patrimonio para el pastor, dicen, ¿verdad? Hermanos, eso no es correcto. ¿Ah? Ya la forma de administrarse del pueblo de Dios está establecido correctamente y es lo que tenemos que hacer para hallar gracia delante del Todopoderoso. Pablo le dijo, Samuel le dijo al pueblo también, y Pablo también le dijo, Samuel le dijo, bueno, ¿quién de ustedes me puede juzgar de que yo le haya quitado su patrimonio? No, Samuel. Pablo también, yo no he quitado a ustedes el patrimonio. Y lo mismo hace la iglesia en este tiempo. No puede haber un hermano, porque si lo hay, entonces estaríamos mal que diga, es que yo tuve que darle mi casa al mayordomo, yo tuve que darle de mi cuenta bancaria. No, hermanos, eso es mentira. No, en la iglesia de Dios se acostumbra a lo correcto. Lo que le damos a Dios es para Dios, pero no se quita el patrimonio, como hicieron los principales de Israel, como hicieron algunos jueces y como hacen en la actualidad muchos religiosos que engañan a la gente a través de ofrecimientos espirituales que son contrarios a lo que establece la palabra de Dios y caen en ese error, hermanos. Por eso el Señor fue muy clarísimo cuando le recomendó a los discípulos, que es una recomendación para todos los seguidores de Jesús, escudriñad las Escrituras, porque ahí está la vida eterna, ahí está el testimonio de Jesucristo, ahí está la forma en que Él nos manda a vivir el Evangelio. Comentario 6. Aunque sea evidente que quienes ejercen el poder a través de las diferentes instituciones de gobierno incurran en actos de corrupción, nuestra responsabilidad es espiritual orar por ellos. Con nuestras oraciones contribuimos a la estabilidad de nuestro país. ¿Se recuerdan que ya lo leímos, verdad, hermanos? Pero vamos a volver a leer un versículo nada más. Primer carta de Timoteo, capítulo 2, dice así: amonesto pues ante todas cosas que se hagan rogativas, oraciones, peticiones, hacimientos de gracias por todos los hombres. No solo vamos a orar por los que están en eminencia, oremos por los trabajadores que no tienen trabajo, por los que tienen trabajo que lo conserven, por los empresarios que Dios les dé más riqueza para que sigan creando nuevas empresas. Por todo ello tenemos que orar. Comentario 7. En las plagas postreras los malos gobernantes sufrirán las consecuencias de su mal proceder. Apocalipsis 6, 15 al 17. Además, en el juicio final, ningún gobernante corrupto escapará del justo juicio del Eterno. Apocalipsis 6, 15 al 17. Y los reyes de la tierra, y los príncipes, y los ricos, y los capitanes, y los fuertes, y todo siervo, y todo libre, se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes, y decían a los montes y a las peñas: caed sobre nosotros y escondednos de la cara de aquel que está sentado sobre el trono de la ira y del Cordero, porque el gran día de su ira es venido. ¿Y quién podrá estar firme? Bueno, la iglesia, hermanos, tiene que estar firme. Apocalipsis 20, 12. Y vi los muertos grandes y pequeños que estaban delante de Dios,
y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Versículo 15. Y el que no fue hallado escrito en el libro de la vida fue lanzado en el lago de fuego. A eso se refiere el Todopoderoso cuando nos pide que no nos escandalicemos si miramos corrupción, porque al final el Señor no dejará escapar ninguna obra donde se haya incurrido en la transgresión a la ley de Dios. Vamos a leer la conclusión. Dice así: conclusión. Dios juzgó a los gobernantes de Israel y juzgará también a los gobernantes de este mundo que manipulan y burlan las leyes para satisfacer sus deseos corruptos. Les invito para que doblemos las rodillas y luego vamos a leer la bendición de Dios. Oremos. Padre Todopoderoso, te agradecemos por el estudio que nos has permitido llevar a cabo en esta mañana de tu día santo. Y tal como lo hemos estudiado, te pedimos que tú nos ayudes para que tengamos entendimiento y oremos por aquellos que están en eminencia y que tú les des sabiduría para que en países como Guatemala, aquellos que pueden incidir favorablemente en nuestro pueblo, lo hagan responsablemente, porque con ello van a acarrear muchas bendiciones en su vida. Señor Todopoderoso, gracias por el estudio, en el nombre precioso de tu amado Hijo Jesucristo. Amén. Jehová te bendiga y te guarde. Haga resplandecer Jehová su rostro sobre ti y haya de ti misericordia. Jehová alce a ti su rostro y ponga en ti paz. Paz, hermanos y amigos.